Dicen por ahí, de a uno nomás, porfa, de a uno. Profe, en lo que yo entendí es que la vida le da, no por hacer más hizo menos, por matar al ratón mató fue la esposa, porque donde él no compra esa rata, esa trampa para las ratas todavía es normalidad, pero la gallina tomó eso como no cosa de ella, el cordero también y la vaca también, y al final pagando el pato fue la señora por ir a ver cuando sonó la trampa si era que había caído el ratón, y esta era la culebra, y mordió la señora, y la mató, y vinieron matando a estos animales, conclusión, el tipo por hacer más o menos quedó vivo por ir a matar un ratón, y así nos puede pasar, una cosa insignificante puede volverse otra cosa más grave, esa es mi forma de pensar, ¿no? La reflexión. Gracias. Gracias, don Álvaro, muy amable. Otra acotación, otro aporte, por favor. Mientras comparto Lo, pantalla. Profe, que muchas veces no vemos los problemas de los demás, sino que no vemos también que esos problemas nos pueden afectar a nosotros. El caso le sucedió a todos los animalitos que dijeron que eso era problema del ratón, no de ellos, ¿no? Y a la final, al cabo, todos les tocó ahí un pedacito de problema. Gracias, profe. A usted, compañero Nale, muchas gracias. Sí, efectivamente pasa eso de que nosotros nos enfrascamos en nuestra burbuja, en nuestro mundo perfecto, en nuestro área de confort, y no nos damos cuenta que más allá de nuestras narices hay más mundo, que hay más gente que necesita, como decía el Señor en la reflexión, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros, puedo hablar por lo menos de mi parte, yo sé que muchos compañeros me lo van a compartir y van a estar de acuerdo. El principio de un instructor del SENA es forjar y formar para la sociedad y el trabajo. Nosotros no simplemente estamos explicando, esto son agujas, esto es un carretel, esto, o sea, independientemente del tipo de instructor que sea, ¿cierto? Pero nosotros no solamente formamos para el trabajo, sino para la sociedad. Hacemos nuestro aporte, nuestro granito, ponemos nuestro granito de arena para que esa persona mejore cada día. A futuro esa persona va a decir, hombre, sí, yo estuve en escena, tuve estos instructores y me sirvieron mucho y aprendí de ellos. Uno ya está formando una persona porque está aportando ese pedazo de obligación, por decirlo así, que le compete a uno con la sociedad, muchachos. Entonces hay que debemos aprender a ser más colaborativos entre nosotros, porque nosotros tenemos ese problema. Allá él, mirará qué hace. No nunca sabe cuándo ese mirará, él mirará qué hace, cómo, cuándo y de qué manera le vaya a afectar a uno más adelante. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, iniciamos la Listo, clase profe. de hoy, ¿cierto? Bueno, entonces, habíamos quedado que hoy íbamos a hablar del tablero del tablero de programación de la plana electrónica Ciruba, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de un tablero que normalmente lo tiene esta máquina. Ya se la voy a compartir. Se me perdió la foto. Sí, la foto que se hizo. Tenemos los internet. ¿Ya la ven ahí, muchachos? ¿Los vemos todos? Sí, profe. Sí, Listo. señor. Esta es una máquina Ciruba. Esta es una máquina Ciruba referencia L918M1. Permítame un momento, por favor, qué pena. Bueno, qué pena con ustedes. Les estaba hablando que esta es una máquina, ya se me perdió la pantalla.
La ven de nuevo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, una máquina marca Sirúa, electrónica, referencia L918-M1. Esto es para aclararles rápidamente. Este M1 significa que es una máquina de ajuste semipesado. Si fuera ajuste pesado, aquí en vez de la M vendría una H. En algunas otras máquinas, para ajuste liviano, viene una S. ¿Listo? Para que aprendan ustedes a referenciar cuando vayan a comprar o adquirir una máquina, según el tipo de material que vayan a trabajar, va el ajuste de la máquina. Bueno, seguimos. Vamos a hablar más que todo hoy de este niño. Vamos a hablar de diferentes tableros, pero conociendo este, está el L30A, está el L300 y está el L90, que es un tablero más pequeño que ya en el grupo de WhatsApp les estoy compartiendo unos videos y la forma de los tableros para que la tengan ahí referenciado, que sepan que con este, manejando este, los otros van a ser mucho más fáciles. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, niños. Entonces, bueno, por este lado vamos a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir para acá. Todo este material que yo tengo acá, no se preocupen, yo se los voy a compartir para que lo tengan ustedes como referente más tarde, más adelante, el día que tengan una máquina de estas o vayan a trabajar y se les olvide qué botón es este, para qué es este botón. Entonces ustedes simplemente consultan, constatan y ya saben para qué era. Sin embargo, vamos a empezar. Ahora que aquí no lo tengo con colores, vamos a achicar un poco la pantalla. Listo, ahí. Entonces, aquí le dicen la llave. Bueno, nosotros le decimos es la función. Nosotros conocemos más esto es como los botones de funciones. Dice que la llave, bueno, es el botón para ingresar a supuestamente lo que necesitamos hacer según la operación que tiene el operario que hacer. Esto lo conoce tanto como el operario, tanto como el técnico. Bien hasta ahí, ¿cierto, niños? Hasta ahí bien, profe. Muy bien. Listo, muchachos. Igual no olviden que yo esto los refuerzo con una serie de videos, más la grabación para que lo tengan ahí. Entonces tenemos el primero, que este botón, básicamente lo que ven acá, lo voy a aumentar un poquito porque se ve como borroso. Permítame que amplíe un poco, que la pantalla se vea más clarita porque se ve como borroso el botón. Esperemos un momentico. Bueno, el primer botón que vemos acá es el que está ubicado en el panel donde tengo la flechita del cursor. ¿Me ubican la flecha del cursor? Sí, profe. Perfecto. Este botón, en los manuales ustedes lo ven como atacado doble inicial, lo que decimos nosotros atraque, ¿cierto? No es que vaya y robe, no es eso, es atraque, es la palabra que se le da a esa puntada que es como una puntada de refuerzo. Se usa muchas veces también para simular lo que hace una presillita. Muchas personas lo utilizan cuando no tenían la maquinaria requerida, hacían el atraquito del pasador de engine con esta operación. ¿Listos? Seguimos.
Seguimos con este botón que lo ubicamos en qué fila. Aquí, ¿en qué fila lo podemos ubicar? ¿Quién me puede decir acá en el tablero? Los que están observando. ¿Nadie? Fila 1 de las funciones. Profe, la primera fila, ahí el segundo, ¿no? Segundo, lado izquierdo. No, en la segunda, bueno, si es bajando, en la primera y la segunda. Esa. Perfecto, exactamente. Ese se le llama atacado simple inicial. Bueno, o sea, función de remate al inicio de la puntada, más exactamente. O sea, cuando yo programo mi máquina electrónica, ella con estos botones de menos o más, ¿cierto? Con esos botoncitos de menos o más. Don Zeus, ¿quién será un Zeus? Bueno, con esos botoncitos de menos o más, yo puedo programar tantas puntadas iniciales quiera hacer. Si quiero solamente una, pues hace una y termino. Si quiero dos y termino. Si quiero tres y termino. ¿Listo? Pero esto lo hace como en un zigzag. Ojo, no es que haga aquí 3 y después 3, no. Acá una, vuelve 2, vuelve 3 y inicia la costura. Básicamente hace como un zigzag, por eso queda como con refuerzo la puntada. Seguimos entonces con el siguiente. Este básicamente el que nos está mostrando es el primero de arriba, que esto está como en desorden. Yo hubiera colocado más bien de la siguiente manera. Mi remate sencillo, que es el primero, ¿cierto, muchachos? Mi remate doble, iniciales. Acá vamos a hablar de solo iniciales. Seguido, remate sencillo y remate doble, finales. O sea, cuando yo he terminado la costura. ¿Y qué pasó? Tú oprimo el pedal hacia atrás, ya tengo que explicarles la función del pedal y automáticamente hace mis remates finales y corta. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Señor. Sí, profe. Listo. Seguido, en las últimas columnas de estas dos filas, como vamos bien ahí, ¿esto qué viene a hacer? Ya lo habíamos hablado. ¿Ya se nos olvidó? Profe, qué pena. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Este es muy parecido a un botón que ya vimos al principio, pero este es inicial y final, pero ya lo habíamos visto acá. Está aquí en estos del principio, compañero. Profe, el que usted dijo que era atracado. Exactamente. Este básicamente hace lo mismo, pero hace como un refuerzo más. O sea, estos botones es como un atraque inicial, un atraque final. Eso normalmente. Estos tipos de puntada de funciones o de programación se usa más que todo para trabajar gym, cuando hacen bolsos en lona que le tienen que hacer un refuerzo a la tira que agarra la tira que agarra el bolso. Entonces, esta función es perfecta, tantas puntadas como yo desee darle acá, ¿cierto? Ahorita no me aparece acá, pero en los videos que yo les compartí, aparece cómo se cambian las puntadas. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí yo le puedo dar tantas puntadas como yo desee para que me quede esa prenda o esa pieza con un buen refuerzo. Que no es que echen por ahí en un bolso de lona, echen lo del mercado, resorten con la tira en el hombro y el mercado en el piso. Bueno, continuamos, muchachos.
Entonces, ya hablamos de estos botones y nos vamos para este botón C, que es este botoncito que está acá en la mitad. Aquí va en desorden, pero bueno, lo ubicamos, ¿cierto? Sí, señor. Listo, continuamos. Ese botoncito, vamos a achicar un poco la pantalla. Eso hace parte de los botones de costura de puntada constante. ¿Listo? O sea, que son puntadas que yo puedo programar. Por lo menos en este primer botón se usa mucho, el de la mitad, para programar tantas puntadas como yo desee hacer. O sea, si yo solo quiero hacer 5 puntadas, lo programo. Programo 5 puntadas y él me hace solo 5 puntadas. No me hace ninguna puntada más. Si yo quiero que me haga 20 puntadas, lo programo de esa misma manera. Me hace 20 puntadas, pero no me hace 21. Tampoco me hace 19. 20 son 20. Este botón gusta mucho en las fábricas de confección para pegar marquilla. Les gusta mucho porque ustedes programan tantas puntadas, lleva una marquilla, hacen la prueba y error y cuando constataron que ya está bien para empezar a pegar, empiezan a trabajar automáticamente. Este va de la mano con otro botón, todavía no les voy a decir con cuál. Ya vamos para allá. ¿Para qué? Para la cuestión de que quede como ciclo automático, como cuando usted opera una hojaladora, una botonadora que hace un ciclo y hasta que no termina el ciclo no para. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, qué pena una pregunta. ¿Ese tablero para qué tipo de máquina es? Pues normalmente es para cirúa, mamá. Por eso les decía al Pero, principio, por eso les dije al principio, ahí les estoy mostrando la figura de la máquina, en qué máquina estaba montada, en una cirúa L918-M1. No quiere decir, ojo, yo sé que de pronto se me va a decir, pero yo lo he visto en otra máquina. Claro, las PAP la tienen. Hay unas, si no estoy mal, me corrigen, creo que unas Typical también las tienen, ¿cierto? ¿Alguien me puede corroborar esa parte? Creo que en Typical también yo he visto este panel. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si aprendemos a conocer en esta marca específica este panel, es muy probable que cuando veamos esto muy parecido en otra máquina, nosotros no nos asustemos en cuanto a nos vayamos a sentar a programar las funciones básicas. Ojo, porque solo voy a explicar funciones básicas. Hay otras funciones que son ya más del conocimiento de la parte técnica, del encargado del mantenimiento de la máquina. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, profe, vamos bien. Listo, muchas gracias por su atención. Seguimos. Seguimos acá cuando el siguiente botón, este botoncito, que es el que está acá, normalmente en el tablero lo vemos como P, así, P1, PF. Este botón tiene 9 modalidades de puntada o 9 ciclos, para ser más exacto. Yo lo diría más bien ciclos. Yo puedo, por cada ciclo que yo programe, darle cierta cantidad de puntadas. ¿Qué quiere decir? Que si yo entro con este botón, lo primero que me va a aparecer en este video acá es P1. Después, con esta flecha, cambio, aparece P2. Sigo con esta flecha, cambio, aparece P3, así sucesivamente hasta P9. A mí personalmente me gusta mucho este programa, la verdad, para programar el pegue bolsillo. Me gusta más que el propio, que el propio botón de bolsillo, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo sé cuántas puntadas tiene un bolsillo y cuántos ciclos tiene, simplemente esos ciclos yo los programo y a cada uno le doy el valor de las puntadas que va a llevar la prenda terminada. ¿Listo? Si un ejemplo, un bolsillo tiene 1, 2, 3, que vaya en punta 4, 5, 6, 7, 8. Tendría 8 pasos, ¿cierto? Si fuera en punta. Si fuera plano, pues llevaría 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí?
Bueno, voy a asumir que sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, si el bolsillo fuera en punta, normalmente lleva 8 pasos. Y como aquí tengo hasta 9 pasos o ciclos, el último siempre debe llevar un valor 0. ¿Para qué? Para que el tablero y la caja de control de esta máquina, cuando llegue al octavo paso, diga, ah, no, no va en 0. Ah, no, hasta aquí terminamos. Entonces, automáticamente ella, yo programándola, remata, corta y termina. Si yo no le doy valor 0 y tiene un cualquier valor la máquina va a hacer esa puntada. Un ejemplo, si aquí tienen 5, en el 9 yo iba hasta el 8, que es mi bolsillo, y en el 9 tenía 5, hace 5 puntadas. ¿Para dónde? ¿Dónde? Esas puntadas para donde usted deje de dañar la prenda. Entonces es necesario siempre el último paso hacerlo en 0. Un ejemplo, que sea un bolsillo plano. El bolsillo plano son 7 pasos o 7 ciclos. Entonces, el octavo, ¿cómo vendría a ser, muchachos? ¿Qué valor tendría el octavo? 0. Exacto, en 0. Si el bolsillo tuviera un ejemplo, 1, 2, 3, 3 pasos nomás. El cuarto valor, ¿en qué valor tendría que estar? 0. Perfecto, exactamente. Entonces, clara esa parte ahí con esa función, ¿cierto? P1, PF. Pero solo el cuarto en 0 o del 4 en adelante. No, no, no necesariamente, solo el siguiente. Ah, listo, listo, profe. O sea, digamos, un ejemplo, si su merced le dio valor 0 al cuarto y el quinto tiene valor, no hay ningún problema. No lo va a reconocer porque él va a parar solamente hasta donde vea valor anterior a 0. O sea, 3 pasos y el cuarto está en 0, hasta ahí llegó. 4 pasos y el quinto está a 0, hasta ahí llegó. Independientemente que de ahí para allá haya otros valores. Apenas reconozca un valor 0, la máquina va a ir hasta ahí nomás. Bueno, tenemos acá otras funciones. Aquí aparecen 3, pero realmente en ese tablero solamente vienen estas 2, ¿cierto? Para mí sería más exacto que esta función programada debería ser aquí en esta casilla, porque con este se trabaja muy bien esa parte. Bueno, tenemos dos funciones que son para pegar cuadro y para programar también hacer un bolsillo. Yo con esta función de bolsillo les voy a quedar viendo el video, pero yo se los voy a hacer para hacerle la función de cómo trabaja acá en función espejo. O sea, lo que yo haga en la primera mitad se ve reflejado en la segunda mitad. ¿Listos? Ahí se voy a esta semana, si Dios quiere, voy a ir a un taller aquí cerquita que tienen ese tipo de máquinas. Que sean tan amables, me prestan un momentico, hago el video programándoles esta función. Esta función del cuadro, que es esta misma, ¿cierto? Es muy fácil. También lo que yo haga en la primera parte, tiene 4 pasos, aclaro, vuelvo otra vez. Tiene 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces, lo que yo haga en el primer paso se va a ver reflejado en el tercero. Y lo que yo voy a hacer en el segundo paso se va a ver reflejado en el cuarto. Ojo con eso. ¿Listos? No puedo pretender que si aquí solo tiene 5, aquí voy a hacer 8. No, 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 no funciona así. Siempre funciona es como para hacer un cuadro perfecto. Esta es la que les digo que les debo el video para programar que quede claro este punto. Y aprovecho ese día y con este P1 PF también hago el video. Bueno, sigo Listo, con profe. esta flecha. La primera flecha dice costura libre. Cuando se pisa el pedal, la máquina arranca a coser. Cuando levantamos el pedal, para inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la función más más normal, no, porque queda mal dicho y queda redundante. La función más básica que tiene la máquina, que es la costura recta. Básicamente este botón, el primero de aquí, de esta fila del lado izquierdo, ¿sí? Este donde está el cursor, ese es costura recta.
Se me perdió. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es como si yo tuviera una máquina normal, mecánica, que apenas yo oprimo el pedal, ella arranca hasta donde ustedes le den. ¿Listo, muchachos? Volvemos Listo, acá. profe. Listo, profe. Volvemos aquí el botón de atraque. Funciona cuando se pisa el pedal, pues. Es lo más lógico. Acá, este botón, selección de tipo de atraque, no está, aquí está como mal diseñado esta hoja, porque este botón lo que hace en sí es darme una subfunción a estas funciones. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. El primer botón es para remates. El segundo botón, en este caso, me daría la primera cantidad de puntadas de estas funciones y el tercer botón, la segunda cantidad de puntadas. Entonces, dependiendo de qué botón, a excepción del primero, ojo, a excepción del primero, y creo que este segundo, a excepción de estos dos, el resto me da uno o dos funciones acá extras o me da las tres funciones. ¿Sí fui claro en ese sentido? Bueno, yo creo que no, voy a repetir. Resulta que aquí, perdón, según la función que yo prima, aquí tengo otra subfunción que es, para esta función le voy a programar tantas puntadas. Ojo, las puntadas que yo programé van de la siguiente manera. Si yo voy a hacer remate doble acá, como está acá, entonces, un ejemplo, 3 acá en A, 3 en B. Listo, ahora tengo que programar remate final. Puedo programar 2 en C y 2 en D. O puedo programar 4 en C y 4 en D, dependiendo. Normalmente en los tipos de remate siempre van parejos. Si son uno, todos en uno. Si son dos, todos en dos. Si son tres, todos en tres. ¿Listo hasta ahí? Y Listo, hasta ahí, seguido, profe. lo que tengo es para programar la cantidad de puntadas iniciales, no, ojo. Cuando empiezo por un lado, digamos, a hacer el prearmado, un ejemplo, voy a decirlo de esa manera, la forma de un bolsillo, y por este lado tengo la parte final también. Entonces yo puedo programar también de acá según la función. Esto ya es más a prueba y error. Ustedes lo pueden programar, si no quieren no lo programan. Seguimos. Acá, aguja arriba. Ese botón, ¿cuál será acá? ¿Quién me lo ubica? El primero, profe, el primerito, ¿De la El izquierda primero o de de la la derecha? última, de la de izquierda. de la izquierda, de la última fila. Guarda el número. El proceso quiere decir aquí la cantidad total. El primero de la última Hay hilera. dos. Bueno, vamos a ver cuál de los dos es. Creo. Ah, no, profe. Bueno, El primero. ojo, muchachos, lo que pasa es que aquí con este manual hay mucho error y está mal diseñado, entonces vamos a ir suavemente, mire. Vamos a ver primero este botón, ¿listo? El del lado izquierdo. ¿Listo? Ya lo ubicamos, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Ese botón dice que esta es la forma, pero está mal lo que dice acá. Esto que está acá no pertenece a este botón. Ojo.
Aquí sí hay un error en este manual. Esta figura debería estar acá. Ah, no, espere, porque confundido soy yo. Ah, no, mentira, sí está bien. Leí, fui mal yo. Qué pena con ustedes, muchachos, disculpen. Este botón que aparece acá en esta parte, ¿listo? Yo le voy a nombrar de esta manera una puntada de más. ¿Listo? Si yo estuviera sentado en la máquina y yo estoy haciendo un bolsillo y normalmente cuando yo llego a la esquina, a la punta de la esquina de un bolsillo X, siempre como que me falta una puntada. Los que saben confeccionar me dan la razón, ¿cierto? Sí, profe, ese es el único botón que sí conozco porque yo tengo una Sirúa y tiene ese Sí. botoncito que es ¿Y usted para programar si queda abajo o queda arriba. No. Este no queda abajo, queda arriba. Ojo, por eso les estoy aclarando. Llego yo a la esquina del bolsillo, ¿cierto? Y me faltó una puntadita. Si yo tuviera una máquina mecánica, ¿qué debo hacer? Si yo tuviera una máquina mecánica, yo lo que hago es coger la volante manualmente y hacer esa puntada antes de seguir con las siguientes puntadas, ¿cierto? Cuando llego a una esquinita, ¿cierto? Sí, señor. Exactamente. En este caso no, simplemente oprimo ese botón y ese hace la o las puntadas que me falten para llegar a esa esquina y ahí sí continuar. Automáticamente, yo por cada vez que oprima ese botón, él baja y sube, hace una lazada completa. Ah, que me faltaron dos puntadas, entonces yo qué hago? Una vez y dos veces, ¿cierto? Y si me faltaron cuatro puntadas, ¿qué debo hacer? 4 veces. Perfecto, sí señora, exactamente. Esto es para compensar siempre la puntada que me falte para terminar, pues obviamente la costura. ¿Listo, muchachos? Profe, Entonces, pero se parece mucho a la indicación de mantener la aguja abajo o arriba. ya iba para allá. El de aguja abajo, aguja arriba está acá en toda la esquina superior derecha. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Sí, Entonces, profe. en este caso, este botón es el que yo programo para que o siempre me pare arriba la aguja o me pare abajo. Este botón le gusta mucho a los operarios, porque a ellos les gusta que cuando estén durante la operación, la aguja quede abajo para ellos poder rotar la prenda y seguir cosiendo, ¿cierto? Sí, claro, profe. Exacto. Siempre va a ir a este lado, mamá. ¿Listo? Ojo con eso. No, este es para las puntadas de más y este es para la posición final de la aguja. Cuando yo paro de coser, independientemente que pare en la mitad o valga la redundancia, pare al final. ¿Listo? Igual, cuando yo paro al final, ella siempre, independientemente de que durante la costura pare arriba o pare abajo, cuando yo finalizo, ella siempre debe posicionar en el lado de arriba. ¿Por qué? Por la entrada de las cuchillas de corte que tiene debajo internamente. Si no para arriba que al final, simplemente cuando entran las cuchillas, o se dañan las cuchillas o se parte la aguja. ¿Listo? Bueno, continuamos. Listo, profe. Bueno, este botón que parece un huracancito ahí, él se llama ciclo automático. Y y este botón va de la mano con casi todas estas, con hasta el momento casi todas estas funciones que quieren decir, a excepción de esta, que esta lo lleva ya incorporado. Si yo programo ojo acá, este botón, si programo el PB1 PDF, si programo el del cuadro o programo el del bolsillo, debo por obligación programar ciclo automático. ¿Por qué razón? Si yo no lo programo, bueno, ¿por qué razón no? Lo que pasa es que queda mejor con el ciclo automático. ¿Por qué? Porque cuando yo programo los pasos de este bolsillo o los pasos de este cuadro, por cada pedalazo que yo doy, él solamente va a trabajar
esa cantidad de puntadas. Entonces volteo y sigo programando y sigo oprimiendo el pedal y me da automáticamente las puntadas. ¿Entendido esa parte? ¿Lo puedo explicar otra vez, profe? ¿Entendí? Bueno, no hay problema. Volvemos. Este es el botón de ciclo automático. Sí, señor. Quiere decir que si yo programara este cuadro, ¿cierto? Sí, señor. Un ejemplo, le voy a dar 5 puntadas acá, 10 puntadas acá, 5 acá y termino con 10. ¿Cierto? Sí, señor. Sí. Yo lo programo acá normalmente, pero si yo no le oprimo acá este botón, eso es básicamente como si yo lo hiciera mecánicamente. A excepción que con el pedal puedo alzar el pie. ¿Sí? O Sí, sea, señor. lo que tendría que hacer es con el pedal controlar hasta que haga las 5 puntadas, después con el pedal volver y controlar hasta que haga las 10 puntadas, ¿sí? En cambio, Sí. con este botón no. Yo simplemente es cuadrar cuántas puntadas necesito por cada lado, oprimo este botón y cuando empieza a trabajar simplemente oprimo el pedal como cuando voy a jalar o botonar. Que él Ya, tiene un profe. ciclo, ¿cierto? Exacto, él tiene un ciclo, entonces simplemente por eso se llama ciclo automático, porque él respeta el ciclo. 5, ya, chao. 3, 10, ya, chao. 5 más, listo. Terminé con 10, listo. Este es el trabajo de este botoncito, ciclo de función automática. Y se aplica a los 4 últimos botones nomás. ¿Listo? Los dos primeros no Listo. van de la mano con ese ciclo, nunca van a ir de la mano. Uno, porque ese es puntada recta normal, y dos, porque este de atraque ya lo lleva incorporado. ¿Perfecto ahí? Perfecto, profe. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Sí vamos bien? ¿Seguimos? Seguimos, profe. Listo, muchachos. Perfecto. Vamos a seguir con... Ah, la tijerita. ¿Qué será la tijerita? Ese sí está fácil. Ese no es para ir a peluquearse, ¿no? Bueno, continúo. No me quisieron decir que la tijerita. ¿Para qué la tijera, muchachos? Ahí mismo lo hice, profe, para cortar el hilo, ¿no? Exacto. Pero ¿qué puedo hacer yo con esa tijera en ese tablero? Yo puedo habilitarla para que active el sistema de corte o deshabilitarla si no quiero que me corte la prenda al final el hilo, ¿cierto? Tenemos este botón de arranque suave. Ese botón de arranque suave básicamente se usa, normalmente es para cuando se está trabajando con un ciclo. Hace puntadas lentas al principio, pero no, casi no se notan. O sea, esto hay que ponerle mucho cuidado para uno detectar ese tipo de puntada, ¿listo? O sea, hace unas puntadas, 2, 3 puntadas suave y ahí sí arranca a coser a toda velocidad. Esto es bueno dejarlo siempre activado, ¿no, profe? Exactamente. Sí, señor. Mejor dejarlo ahí activadito, quieto. Esto por aquello del servomotor, ¿no? Bueno, continuamos. Ya vimos el de aguja arriba, aguja abajo. Seguimos con este botón. Si lo ubicamos acá, el penúltimo botón, posición de pata con el cortador activo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo este botón acá
¿Se ubican donde está el cursor? Sí, señor. Sí, profe. Con ustedes estaba teniendo una llamada del jefe. Disculpen. Bueno, continuamos. Listo, ya lo ubicamos. Este botón, ¿qué significa? Quiere decir que si yo lo oprimo, me va a decir, cuando acabe de cortar, perdón, cuando acabe de coser, perdón, es mejor la palabra, independientemente que tenga remate o no, corte y deje el pie levantado. ¿Listo? O sea que cuando yo termine y automáticamente haga el remate o corte, automáticamente remata, corta y mi pie prensatelas de la máquina va a quedar arriba. Para eso es este botón, posición de pata con el cortador activo. ¿Listo? Y tenemos el último, posición de pata sin el cortador activo. ¿Qué quiere decir? Que ese botón, que es el que yo veo acá donde está el circulito azul, ¿sí lo ven? Aquí donde estoy moviendo el cursor. Sí, señor. Ese botón quiere decir que si yo lo oprimo y yo voy cosiendo y en la mitad, un ejemplo, paré, automáticamente, sin yo oprimir el pedal, el pie va a alzar, va a quedar arriba. O sea, básicamente quiere decir que durante la costura, las veces que yo pare, el pie va a alzar. Les gusta mucho a las operarias para colocar marquillas, apliques, sesgos o cordoncitos. Entonces ellos mientras que van colocando el cordoncito, acomodándolo, pues la máquina queda con el pie arriba alzado y ya no tienen la necesidad de estar oprimiendo el pedal. Simplemente cuando continúa, pues baja y siguen la costura normal. Perfecto hasta ahí. Perfecto, profe. Sí, profe. Bien, no, chévere, chévere, chévere. ¿Qué tal el tema de hoy? ¿Qué les pareció? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, mientras tanto, aquí tengo otros botones que están dentro del panel, que es el más y el menos. Y tengo la P y la S. Entonces, el más obviamente para aumentar, menos para disminuir, P para entrar a parámetros, S para buscar el parámetro también dentro del mismo, o sea, dentro del mismo menú, hago cambios y confirmo. ¿Qué quiere decir? Ya conociendo esto, vámonos para el tablero. Entonces, vamos a asumir que en A hay 0, B0, C0 y D0. ¿Claros hasta ahí? Tengo todos los números 0 en cada casilla que tengo acá. A, B, C y D, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Listo. Resulta que yo necesito empezar a hacer puntada con remate. Vamos a hacer el remate doble que está acá. Remate doble inicial, remate doble final, que es el que más se usa normalmente en las prendas. Ya es como para prenda pesada, como les había dicho. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo esto en 0 y resulta que prendí acá, perdón, vuelvo y recapitulo. Esto está blanco y yo prendo este acá, se pone este botoncito, acá este circulito se pone en verde y acá prendo y ese también se pone en verde, así como los videos que ya les compartí. Aquí va a salir un ejemplo, 0, 0, 0, 0, 0. Si no tiene valor acá, de nada me sirve que esto esté prendido o apagado. ¿Por qué razón? Porque no le he dado un valor desde 1 en adelante. Ella me reconoce 0, recuerden, como nada. Y 0, pues, es un número, pero equivale a ¿qué? A nada, ¿cierto? Entonces, yo tengo que con este más
o con estos menos, darle valor. Entonces, un ejemplo, yo prendí acá y se prendió todo esto en 0. Entonces, mi remate inicial, lo que es esta bajadita de esta pata, ¿cierto? Va a ser A. Entonces, yo aquí, ¿qué le coloco? Un 2, un ejemplo, le oprimo 0, 1 y 2. Aparece un 2. Seguido, el remate en B, que es este diagonal. Aquí, ¿qué hago? También darle ese valor 2. Ya. Ahí programé remate inicial. No hago lo mismo con esta acá. En C y en D no me va a hacer sino solamente remate inicial porque yo tengo que darle valor al remate final. O al contrario, si yo programé el remate final, pero no le di valor al inicial, pues no va a haber remate inicial. Entonces, ¿yo qué hago? Como les decía, programar todo al mismo valor. Normalmente se hace el mismo valor. Hay casos, y se han hecho, que muchas veces uno deja menos remate al inicio y más remate al final, o lo contrario, da bastante remate al final, pero menos al inicio. Eso ya depende de la prenda, ya depende de la fábrica y cómo conserte. Pero siempre van a ser con los botones de más y menos para cambiar esos valores. Otros valores que es necesario que conozcan acá es cómo entro yo a velocidad y cómo, hay 3 tipos de velocidades. La velocidad de remate inicial y la velocidad de remate final. Van 2. Y la de costura recta como tal en la máquina. 3 velocidades. Entonces, ¿yo cómo entro a esas velocidades? Me gustaría bueno, ustedes se quedan con el video, entonces, mucho ojo porque yo les pregunto más adelante, ¿listo? Entonces, para entrar yo a velocidad de puntada recta, que es esta niña que está acá, ¿cierto? Yo oprimo una vez P, lo sostengo por menos de 2 segundos. Automáticamente aquí me va a salir algo que dice H1, ¿cierto? Y la velocidad. Pero entonces me sale la velocidad, pero para yo cambiar, debo oprimir S. Cuando yo oprimo S, me permite que yo haga el cambio en las velocidades. Entonces aquí normalmente las velocidades son números de 4 dígitos. Normalmente viene hasta 5.000 revoluciones por minuto. ¿Qué aconseja el servicio técnico en estos casos? Nunca dejarla a tanta velocidad. Uno normalmente para una máquina ajuste semipesado la deja entre 3.500 a 4.000 revoluciones por minuto y eso ya es mucho. Normalmente está entre el rango de 3.500. Entonces, ¿yo qué hago con este? Bueno, voy a hacer una pregunta, a ver quién la contesta bien. Resulta que está en 4.000 acá y yo necesito dejarla en 3.550. ¿Cómo empiezo yo a buscar acá? ¿Quién me puede decir? A ver si pusieron cuidado. ¿Cómo queda en A? ¿Cómo queda en B? ¿Cómo queda en C? ¿Cómo queda en D? ¿Qué números deberían ir en ese orden? ¿Cómo así, profe? O sea, si lo dejan 4.000, Ajá. entonces sería el 4 No, en la pero A. está en 4.000. Necesito Ajá. que quede necesito que quede en 3.550. Entonces le bajo, con el menos le bajo al 4 que quede en 3. A la B que quede en 5. 5. Y los otros 2 quedan 0. Claro. Si es así. Muy bien, sí señora. Si es así, profe. Perfecto, está bien. ¿Quién fue la señora que habló ahorita? Kiara, profe. Señorita Kiara, buena tarde. Perfecto. Buena tarde, profe. Bueno, listo. Exactamente por ese lado se programa. Ahora, ¿cómo voy a hacer yo para programar las velocidades de remate inicial y remate final? Resulta que dependiendo de cómo yo las cuadre, muchas veces más que todo para los camiseros, este es un lío cuando son operaciones de camiseros que tira a dejar como mucho nudo en el inicio de los remates o al final de los remates, ¿cierto? Los que han hecho camisas yo creo que
me van a entender esa parte, ¿cierto? Sí, Resulta señor. Sí, señor. que Deja yo, bolladuras ahí en la, en la costura. un moñito, un nudito. Sí, una bolladura, un moño. Resulta que muchas veces la velocidad de los remates no está bien cuadrada y esto afecta, uno, a la producción de la prenda en la calidad de la prenda como tal y el funcionamiento de la máquina porque queda con mucho golpe y eso hace que la máquina se empiece pues obviamente a dañar Y y no pues no es, solamente, profe, no solamente eso, sino que esa misma bolladura se puede alargar más y, o sea, ese nudo se puede alargar más y se puede ir abajo al gancho y hacer un enredo y de pronto hasta tirarse el gancho. sí, se ha pasado exactamente. Bueno, muchachos, entonces, ¿yo cómo cuadro esa velocidad? Ojo acá, vamos a hablar del tablero para Sirúa, porque según normalmente casi que todos los funciones básicas de programación son muy parecidas en el número de entrada, pero hay marcas que no cambian mucho, en algunas cambia, entonces vamos a asumir que es algo a una máquina semejante a la Sirúa, como la que le decía, como la PAP, o como la otra que ya se me olvidó la marca ahorita, son funciones muy semejantes. Entonces, ¿yo qué hago para entrar a velocidad de La, remate inicial? la brother también, porque yo tengo una brother que hace lo mismo, profe. ¿Qué modelo? No me recuerdo ahora, pero la tengo arriba en el segundo piso, no me acuerdo, pero me hace lo mismo, la misma operación. Ah, pero tiene el tablero muy semejante. Ya sabe Sí, cómo sí, programarla entonces. sí, ¿Listo? señor. Sí. Perfecto. Entonces, atención a esto. ¿Cómo programo velocidad de remate inicial y velocidad de remate final? Entonces, vamos a ir por partes. Remate inicial. Entro con P. Se cumple. Y con este botón más de la Más, derecha, le da las velocidades. no, busco el parámetro número 4. ¿Listo? Vuelvo y repito. Oprimo P y lo primero que me va a salir aquí es P1, pero yo necesito irme para velocidad inicial de remate. Entonces, ¿yo qué hago? Buscar P4 con ¿cuál más? Con el último. Con el primero, bueno, con el primero de la derecha o el último, listo. Con el botón, con el que está abajo la casilla D, ese Ajá. botón. Entonces, con ese botón, ¿qué hago? Buscar hasta que me llegue a 4 acá, P4. Cuando haya llegado a P4, cierra el micrófono, porfa. Gracias. Cuando haya llegado a P4, vuelvo y oprimo S para confirmar entrar a ese parámetro. Por eso les decía, esto es para confirmar entrar y para confirmar cambio. ¿Listo? Entonces, cuando buscaba ya el P4, entro a ese valor. Independientemente del valor que esté acá, ya según lo que yo necesite, hago los cambios. Yo normalmente, para máquinas de ajuste semipesado, yo recomiendo que la velocidad, o sea, lo digo, Oscar Javier Contreras, técnico, obviamente cada técnico pues tiene su mejor forma de aconsejar esta parte, ¿cierto? Pero yo lo recomiendo que este valor acá de P4 para remate inicial esté en 1000. 1000. ¿Claro? Sí, señor, claro. Claro, profe. Listo. Cuando yo ya he cambiado o he mirado la función que esté bien, vuelvo y oprimo S para confirmar y salir de ese parámetro. Listo, automáticamente yo oprimo S, confirmo y me deja aquí normal como si no hubiera entrado. ¿Cómo programo remate final? Exactamente lo mismo, P, pero aquí ya no busco P4, sino P5. Listo, cuando yo he encontrado P5, confirmo con ese para entrar, con más y menos hago los cambios pertinentes, debe también quedar en 1000, ¿cierto? Y confirmo y salgo con ese. Así, de esa manera muy sencilla,
se hacen los cambios de velocidad de puntada recta y velocidad de remate inicial y remate final. ¿Bien hasta ahí? Sí, señor. Permítame, que hay un compañero de ustedes que dice que él está en la reunión, pero que nosotros no. Espere, le envío el pantallazo al señor para que se dé cuenta que sí estamos en reunión. ¿Quién sabe dónde se metió? Ay, Dios santo. Don Germán, buena tarde. Mira, aquí estamos todos en la reunión. Tiene que mirarles el último link que yo les publiqué. En el último link es donde tiene que entrar, don Germán. Yo estoy ahí, profe. Yo estoy ahí, eso fue ¿Sí, don Germán, ya está? que antes no me entraba porque el internet estaba malo. Eso fue hace una hora. No, es que hasta ahora estoy mirando los mensajes. Qué pena. Discúlpeme, don Germán. Sí, igual al inicio porque no entraba porque el internet estaba malo. Sí, esa es otra cosa, que cuando el internet está malo no permite. Listo, don Germán, Profe, discúlpeme, ofrezco disculpas. Hay una aplicación que a nosotros se nos compró de España que se llama Yeximi. Es una aplicación que casi nadie la usa, es muy clarita y muy... Yo estaba pensando usarla. De pronto mañana la usamos. Sí, Yeximi. Pero tienen que descargar la aplicación primero. Usted crea la sala, yo tengo la aplicación y ya la tengo porque yo trabajo con otra cosa por esa aplicación. Entonces... Pues de pronto les comparto yo a los muchachos esta tarde el icono para que hagan la descarga y de pronto mañana nos conectamos por ahí. Sí, no está mala la idea. Muy clara y no se recorta tanto y el tiempo no es limitado, son 2-3 horas. Cambian su no es limitado. Qué bueno, sí. Esa es de nosotros. Yo ya la había usado. Yo ya la había usado, sino que no, sí había pensado como trabajar con esa. Sí. Mañana podemos hacer la prueba. Sí, es que no se pierde. Es una muy complicada, está muy llena. Está muy saturada. Sí, señor. Sí. Bueno, muchachos, continuamos entonces, ¿listo? Entonces ya hablamos de velocidades. Ahora, eso es en esta parte en cuanto a estos funciones y botones o llaves para hacer, pues obviamente, los cambios requeridos. Y como les decía, miren, no más de 2 segundos para entrar con P y la S pues para entrar a ese submenú y confirmar pues los cambios. En ese tipo de máquinas, en ese tipo de tableros, tenemos un ajuste general de parámetros. Ojo, yo no les voy a... mira, aquí tenemos algo parecido. Cuando yo voy a hacer cambio de... Gloria. Cuando yo voy a hacer cambio de velocidad, a mí me va a salir así. 0, 0, oprimí P. Y automáticamente me sale 001H. Eso quiere decir que esto es la velocidad. Para entrar a ese parámetro de velocidad es cuando yo oprimo S. Cuando yo entraba a S, entonces ya hago los cambios con las flechas más o las flechas menos y vuelvo, confirmo con S. De la misma manera, para 004, que es remate inicial, y 005, que es remate final, me va a salir de esta manera. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Claro, profe. Bueno, de todas maneras, los videos que yo les compartí y otro que le voy a compartir ahorita, terminemos sección, ahí está ya explicando, pues entrando con el tablero mucho más fácil. Entonces, esta parte que dice ajuste general de parámetros, ¿cómo entrar a parámetros? Esto normalmente lo maneja es el técnico. De aquí, básicamente, yo tengo que de un modo puedo entrar hasta el parámetro 46, pero realmente esta máquina tiene hasta 122 parámetros, que uno ni siquiera como técnico los toca todos. Hay parámetros que se deben dejar así por configuración fábrica. Entonces, de aquí solamente yo les expliqué a ustedes el parámetro 1, el parámetro 4 y el parámetro 5, que son como los más importantes. Hay otros
que a veces molestan, que es la altura, que porque el pie se queda arriba, se queda trabado, eso ya es de leer primero antes de hacer esos cambios, porque estos cambios muchas veces pueden afectar el funcionamiento o el rendimiento de la máquina como tal. Bueno, aquí tengo pues algunas indicaciones de cómo ajustar la posición de la aguja. Esto para la señora, ¿cómo fue cómo se llama la señora con la que hablamos de la señorita Kiara? Kiara. Sí, señor. Para que le ponga cuidado a esto. Mira, aquí tenemos, igual eso yo se lo voy a compartir a ustedes, este material, ¿listo? Tenemos la posición de aguja. Tengo un modo de parámetro para validar. Ojo, estos muchachos, se los estoy pasando, pero estos cambios los hacen sí y solo si es necesario. Si no, no lo hagan porque pueden afectar, por eso le digo, afectar el funcionamiento de la máquina. ¿Listo? Entonces, mire, para aguja arriba tengo que entrar a parámetros, aquí buscar este número. Después de cortar, el motor se para en la posición de aguja arriba. Si busco este número, con el pedal abajo, el motor se para en la posición de aguja abajo. ¿Listo? Con el pedal. Nota, cuando el parámetro 176 sea válido en A, la posición de aguja estará disponible. O sea, esto yo recomiendo no hacerle cambio, al menos que sea necesario. Lista de errores. Esto sí es importantísimo, muchachos. Normalmente la máquina bota estos errores. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Don Germán. Ya se lo será ahí, don Germán. Tranquilo. Bueno, continúo. Tengo código de errores. Tengo los más comunes porque obviamente hay una lista más extensa de errores, ¿cierto? Pero los más comunes son el 4, el 6, el 7. Entonces, el 4 aquí dice que... Espera un momentico, voy a escoger a uno del público para que me lea, por favor. ¿A quién escogemos acá? Don Sergio, buena tarde, dígame un numerito ahí, hágame el fa. Del 1 al 20. Buena tarde. ¿Qué más, compañero? Supongamos el 17. Listo, nos fuimos con el 17. Vamos a ver quién es el afortunado. Entonces, diagonales para abajo es 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta Geraldine. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, doña María Victoria. Y la opción A es la señorita Marta Barragán. Doña Marta, buena tarde. Doña Marta. Háganos un favorcito, deleítenos con su melodiosa voz y léanos esta parte de causa del problema. Pero no abre. Ya la escuchamos. Causa del problema. Cuando solo se estos puntos en azul, no más. Listo. Cuando se conecta, ay, es que soy mala de la vista. Cuando se conecta y detecta demasiado voltaje, cuando se conecta a corriente equivocada, resistencia de círculo de freno estropeada. Muchas gracias, doña Marta. Resistencia de circuito de freno estropeada, perfecto. O sea, esas son las causas. ¿Para qué? Para que me dé este error 4. ¿Listo, muchachos? Pero tengo las soluciones. Otro numerito. Don Diego, regáleme un número, porfa. Del 1 al 20. El 1. Sí, señor. ¿El 1? Hágale, yo le doy un problema, profe. Profe, a mí me quedó una dudita sobre ese error que acabamos de ver.
Sí, señor, lo escucho. Sí, debatamos el error. Ahí decía que cuando se conecta y se detecta demasiado voltaje, o sea, yo supongo que ese error lo tiraría si, digamos, la máquina trabaja a 110 y uno la conecta a 220, pues tiraría ese error, pero la pregunta mía es, ¿cuánto tiempo es capaz de tirar la máquina ese error antes de que explote? Ese está Muy buena complicado. pregunta, porque es que el problema es que hay dos cosas. Y cuando es 110 a 20, automáticamente no dura más de 3 segundos y eso empieza a echar humo. Mm, Sí, sí, sí. Sí, Esa parte, profe, yo creo que va muy de la mano con, de pronto, si tiene, por decirlo así, el sistema de detección del alto voltaje y por programación, o sea, en el microcontrolador o en la FPGA, el chip interno, tiene programado que cuando detecte eso inmediatamente inhabilite las entradas o las salidas, entonces no habría tanto problema. Pero como usted dice, de pronto no hacen un algoritmo tan complejo en el control de alimentación y ahí es cuando a los 2 o 3 segundos se puede ver que claro. se echa humo. Lo primero que se va es la tarjeta de poder. Es que eso ha pasado. Sí. Es real. O sea, es un hecho real. Ha pasado, Sí, sí. no, y Yo por lo también, menos. Diego, le comento a Diego, de todas maneras, no tiene que ser solamente que ella la configuraron para 110 y se va a 220 y le conectan 220, no. También puede ocurrir que en las instalaciones eléctricas hayan retornos por capacitores que Sí, hayan en otras partes del sistema y haya un voltaje adicional. Entonces, no son solamente los 110, sino que puede, de pronto, si está configurado así, 120 o 140 o 160, que esos retornos también se presentan, inmediatamente se puede tirar ese error la máquina. Entonces, no bueno, solamente no que por la mala conexión, sino por retorno. automáticamente afecta porque supuestamente está programada solamente para 110. Ni es que más, ni siquiera nunca dice a 120 o 125 voltios. Sí, sí, exacto. Es verdad. Cuando es al contrario, que es 220, obviamente es más suave, porque ya dio el error, listo. Entonces ya uno mira, bueno, aquí ya el problema es una caída de línea. Exacto. Ahí Sí, hay que entrar a ya, revisar la cometida y si tiene el instrumento, exactamente. medir si Claro, está la función de alimentación. con un amperímetro ya uno detecta cuál es la línea que está caída, está molestando. Exacto. Sí, señor. Bueno, don Entonces, ¿qué Alex, íbamos a leer? ¿Qué íbamos a leer ahí? don Alex, por acá, aquí se lo dejé. Ah, bueno, listo. Entonces dice La, así, la solución a esos problemas. listo. Entonces, cuando sale el error 4 y son esas opciones los problemas, entonces las situaciones y soluciones son, la máquina se ha parado, o sea, eso es lo que sucede, la máquina se para. Y ya le recomiendan al técnico, vea, compruebe el voltaje de entrada. ¿Cómo podría hacer eso? Lo puede hacer fácil con un chequeador, un probador de línea, puede ser. Otra puede ser ya entonces con el voltímetro, que ya es el instrumento de medición. Ya luego dice comprobar el circuito de potencia. Ese es uno más complejo porque ya tiene que tener conocimientos en la parte electrónica y en el diagnóstico de componentes para ver si están en cortocircuito los componentes. Y cuando es el tercer caso, la resistencia estropeada, entonces con el mismo multímetro en la opción del ómetro, puede revisar si le está entregando un valor resistivo como tal o si ella está abierta o está en cortocircuito. Perfecto, compañero. Sí, señor. Muchas gracias. Con gusto, profe. Bueno, muy bien, pero sí, esa es la cruda realidad. Sobre todo en este último que habló el compañero, cuando es comprobar circuito de potencia. Estas dos partes se pueden trabajar con un conocimiento básico hasta esta última, conocimiento básico, pero esta parte ya cuando es de circuito ya competes con el ingeniero o el técnico en la parte de electrónica. No hay otra forma y no hay de otra para revisar esa cuestión. Correcto, profe, así es. Bueno, sigamos con el código de errores. Entonces, error 6. Dice que ¿cuál es la causa del problema? Pues obviamente no se ha prendido la máquina o la máquina no funciona bien. O sea, básicamente quiere decir o que la máquina no enciende o que no le está entrando el voltaje requerido. ¿Para qué? Para que se accione y prenda la máquina. ¿Listo? En este caso, pues dice que tenemos un motor parado y en este caso habría que entrar a revisar la parte del motor. Ya con un multímetro esto se hace también, lo hace más que todo el ingeniero o el técnico encargado de la parte electrónica para probar pues las señales de entrada
las señales de salida y entra a comprobar también el interruptor de seguridad. Esto es nomás, o sea, básicamente este punto de error 6 compete al ingeniero electrónico o al técnico encargado en la parte de electrónica. Listo, profe. Yo ahí de pronto le hago le agrego esto. Entonces, cuando dice comprobar el interruptor, es posible que no solamente sea el interruptor el que está malo, que tenga el contacto internamente malo, sino que por inspección se puede revisar, por decirlo así, toda la cometida. O sea, mirar si el breaker está cerrado, si la clavija y el tomacorriente sí están bien, ¿cómo se llama? Conectados y que no esté desfasado. También revisar el cableado, de que las terminales estén bien metidas, sea dentro de su conector o en su defecto, con la rosca, haciéndole pues una especie de anillo y con el tornillo que lo sujeta tanto en la clavija como en las terminales del interruptor. Porque también suele pasar que por vibración o porque jalan la máquina, entonces se revienten internamente los hilos que conforman el cable. Y a consecuencia de eso, entonces, claro, la máquina no arrancaría. Entonces, claro, yo no lo accioné, pero voy y lo acciono y tampoco me genera ese movimiento del motor. En consecuencia, debería ya entonces ya revisarle, ya con instrumentación, como dice usted, en la parte del multímetro, en la opción de continuidad o velómetro en baja escala, revisarle la conductividad tanto al interruptor como a los cables que conforman ese circuito de entrada. Perfecto, sí señor. Muchas gracias, compa. Con gusto. Bueno, seguimos ahora aquí con esta parte. Si esta parte de lo que dice es verdad. Error 7, que es como el más común en estas máquinas. Bueno, error 7. Alguien, otra víctima, otro número, compas. ¿Quién me regala un número al azar? Del 1 al 20. 5. La señorita Caterine Herrera. Está por ahí, se durmió, doña Caterine, se fue a tomar café. No está. Bueno, ya no está. Otro numerito, entonces. El 10. 5, entonces, si Caterina era el 5, 3, 4, 5. El señor Joan, ¿cómo me le va, don Joan? Ese sí está por ahí pendiente, está muy juicioso el don Joan. Buenas tardes, profe. Bueno, don Joan, ¿cómo me le va? Bien, señor, gracias a Dios. Regáleme en este error 7, por favor, en azul, las causas del problema. Están aquí en azul. Sí, señor. Bueno, error 7. Primero, mala conexión en el conector del motor. Segundo error, de señal en el posicionador. Tercero, máquina bloqueada. Cuarto, material a coser demasiado grueso. Bueno, muchas gracias. Listo, señor. En el primer punto, mala conexión en el conector de motor, o sea, la entrada que llegue del motor que conecta en la caja de control no está bien en su posición, entonces obviamente hay un problema de señal. Automáticamente lo reconoce como un error 7. Error de señal en el posicionador. También, si nuestro posicionador le metimos mano y no lo colocamos donde debía ser, o ya está defectuoso, él automáticamente va a dar error 7. Máquina bloqueada. Ojo acá, ¿cómo así máquina bloqueada? Cuando dice máquina bloqueada, se refiere a la parte mecánica de la máquina. Una de las razones o dos de las razones más comunes de que bote error 7 por máquina bloqueada es una, que la aguja se despunte y la esquila de la punta de la aguja entre dentro del gancho y la canastilla. Automáticamente se bloquea la máquina y él reconoce eso como un error 7. La otra es que de pronto porque le solté mucha tensión al tiradilo y en vez de quedar pues la puntada bien finita en la parte de abajo, quedó todo ese nudo suelto y automáticamente entre el gancho, entre el retenedor de canastilla
y la canastilla va a generar un enredo. Automáticamente ahí se bloquea la máquina. Error 7. Un tercero que no es muy común, pero sí ha pasado, es que por lubricación. ¿Cómo así por lubricación? ¿Qué tiene que ver la lubricación con esto? Tiene mucho que ver. Resulta que si yo no lubrico bien mi máquina, el sistema que coge el árbol principal, donde va la horquilla, donde va la biela, donde va la excéntrica que me da movimiento a la máquina en cuanto a los dientes, perdón, ¿cierto? Esa pieza, si no está bien lubricada, se empieza a recalentar y se traba. Automáticamente cuando se traba la máquina se bloquea y error 7, ¿cierto? Entonces, esto es una parte muy importante porque tiene que ver mucho con la parte mecánica de la máquina para que me dé error 7. Profe, Perdón, profe. Para terminar, una pregunta. señor. Una pregunta. Ahí de pronto también entraría el contexto si personal no técnico o posiblemente también un técnico mete mano en los mecanismos y ajusta inadecuadamente, pierden los tiempos o el sincronismo o aprieta mucho o ajusta mucho. Los Y piñones, también se consideraría una pega de la máquina, ¿o no? sí, señor. Y podría Sí, arrojar el error. exactamente. Ah, bueno. Profe, una Señor. cosa que sucede mucho, ahora que el compañero Sergio lo menciona, de cuando los técnicos, digamos, meten mano y no ajustan bien los mecanismos. En estas máquinas electrónicas, un mecanismo con el que hay que tener mucho cuidado al momento de meterle mano es el mecanismo del corte, porque sobre todo las que tienen corte tipo brother, ellas trabajan con dos cuchillas, que una es fija y la otra es móvil, entonces ellas La media tienen luna. una presión, exacto. Ellas tienen una presión, entonces muchas veces, digamos, el técnico, cuando ya las cuchillas ya no, el filo no les está alcanzando, entonces por no bajarlas y afilarlas y montarlas, entonces lo que hace es que se le pone a darle presión y a darle presión y se pasa en la presión. Entonces ya cuando la máquina ya tira el corte, muchas veces las cuchillas quedan pegadas por el exceso de presión y entonces ahí tira ese error. Muchas veces pasa también porque se pega el mecanismo de corte en esas planas electrónicas, tienen ese problema. Sí, señor. Es Diego, verdad. una apreciación ahí en cuanto el afilado de las cuchillas. ¿Existe una técnica o una herramienta para afilar esos elementos o eso es, cómo se hace? Depende, porque son dos cuchillas. Una, digamos, el filo que tiene una forma Un curva. ángulo, sí. Más sí, y peor que un ángulo es una curvatura que como tal solamente lo da pues una máquina industrial en el momento Debe en ser el que muy es exacto esa fabricada. afilada ahí. Esa ya, digamos, cuando pierde el filo, lo normal es que se cambie, pero la otra, estoy hablando de la móvil, pero la otra, la fija, es así, digamos, tiene un filo común, digamos, como de una tijera que se puede bajar y se puede afilar en una piedra de amolar normal. Esa se puede, digamos, afilar, pero la otra sí, cuando pierde el filito, pues lo recomendable es cambiarla. Exactamente, sí, señor. Normalmente siempre en toda máquina electrónica, la única cuchilla que se va a afilar siempre va a ser la cuchilla fija. La cuchilla móvil no. Y más cuando ese sistema de palomita es así, ¿cómo afila uno eso? Ah, buen dato, yo no sabía eso. Muchas gracias, compañero. Profe, y volviendo a eso del error 7 por máquina bloqueada, lo que sí tienen estas máquinas electrónicas es que ellas como que si en su tarjeta interna si tienen una especie de sensor de potencia o algo que ellas sienten cuando la máquina, digamos, está tirando más potencia o está esforzándose más de lo normal en mover el mecanismo, pues en moverse como tal. Porque mire que ahí en uno de los errores dice material a coser demasiado grueso. También ha pasado que cuando la máquina siente que no es capaz como con la fuerza pues del motor de ella, del voltaje de ella,
de mover lo que le están solicitando, ella tira ese error como si estuviera bloqueada, como si estuviera Eso frenada. va en la parte va relacionada con el servo, que es el que reconoce ese Ellas esfuerzo de trabajo. ellas reconocen eso y tiran ese error. ¿Por qué? Diego, Porque, señor, existe un sensor de corriente. Entonces, claro, esos sensores de corriente o están es- montados en las tarjetas o se los pueden montar al lado al servo en las líneas de potencia, y cuando se excede el parámetro en el algoritmo como tal de programación, pues ya de fábrica de la máquina, se excede un valor, porque me imagino que le está censando y está comparando. Cuando se excede ese valor, inmediatamente entonces ya le dice, no, si estás por encima de este valor, inmediatamente arroje dicho error para que el esa- técnico interviera en la máquina. el error 7 en los motores convencionales de clutch viene a ser el olor a caucho quemado, porque esos motores sí no paran y esos sí se esfuerzan lo que haga falta. Diego, y otra, Sí, bueno, y es verdad. otra pregunta ahí. Ya, pero entonces en cuanto, por ejemplo, en el video que mostró el profe de este compañero de Schoon, en donde muestran que el pie, como que el pie sensa el grosor, bueno, hay un sistema que sensa el grosor del material. Sí, Entonces, ¿cómo se calibra eso? ¿O eso viene ya calibrado por defecto? Porque hasta qué no, no, valor él no, no. sabe. Uno mismo le da esas dos posiciones. Usted sensa, bien sea en la parte más delgada y Sí. después sensa la parte más gruesa y le da enter. Entonces la misma máquina sabe que no se debe pasar ni de lo más delgado ni de lo más grueso. O sea, son parámetros que el mismo técnico preselecciona, o sea, Sí, sí, hace señor. la parametrización de esa función. Ah, bueno, Sí, no señor. sabía. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuamos. Hablando ya en este orden de Profe, disculpe, ideas, una pregunta. don Joan, lo escucho. Gracias, don Diego. Gracias, profe Diego. Esta máquina presenta el error igual que la presilladora computarizada 1900 de que se bloquea por engrase, o solamente no, ella no lleva, digo yo, ¿no? No, No. Bueno, no, gracias. no, esta no. Esta tiene sus puntos de grasa, pero como una máquina mecánica normal. Esta sí tiene, pero no presenta, digamos, no tiene digamos, un algoritmo de programación que diga, oiga, se me está acabando el aceite, oiga, me falta grasa. No lo tiene como tal. Por eso la razón de lo que yo le explicaba, que cuando algún componente mecánico se molesta, se bloquea automáticamente, lo más obvio es que vaya a dar error 7. Entonces uno tiene que no irse ni a la primera parte, ni a la segunda parte, ni a la tercera parte. Es como todo un compendio de analizar qué es. Por lo menos en mi caso, yo qué haría primero, mirar que la máquina no esté trabada, ¿cierto? Tal vez mirar el motor. Y de ahí para allá, pues seguir como el paso a paso para, pues obviamente, hallar la falla exactamente. Soluciones, un número, muchachos, ya para terminar. El 3. El 3, ¿quién es el afortunado 3? Acá, don Álvaro Hernández. Sí, profe, diga. Regáleme aquí las soluciones, por favor, las que están en azul. Comprobar motor y conexiones. Comprobar posicionador y señal. Comprobar que no hay ningún objeto en la polea y que la máquina ruede libremente. Gracias. Muchas gracias a usted, don Álvaro. Entonces, sí, lo que ya se había hablado con los compañeros, conexiones del motor, se refiere pues a mala conexión del motor. Error de señal del posicionador, pues hay que mirar el posicionador y su señal. Puede que esté dañado, puede que esté desconectado. Esto ya obviamente entra a revisarlo una persona idónea. En la parte Hago esta apreciacióncita y como alcanzo a observar tranquilo. que ese motor es de transmisión por polea, no es un direct drive, entonces también Sí. suele pasar de que los cables, que pueden ser el del motor o en su defecto el del posicionador, si no está en la tapa o que protege la banda,
y no ajustan bien eso, se come la banda, se come los cables, entonces también puede que interrumpa esa Sí, señor. comunicación y genere esos errores o oriente esas Claro. señales que están ahí. Si usted lo mira, es tan sencillo que si usted levanta la máquina, ya da error 7, si usted levanta la máquina y oprime el pedal. Exacto, profe. Listo, gracias, compañero. Y la última parte, comprobar que no hay ningún objeto en la polea ni en la máquina que evite que ruede libremente. Entonces, eso también hay que mirarlo, lo que decía el compañero también es muy valedero y muy cierto. Bueno, muchachos, antes de que se me olvide, voy a compartirles al chat la asistencia del día de hoy para que la relacionen. Listo, ahí la tienen, ya la pueden empezar a diligenciar. Me quedan aquí unas cositas antes de que mientras que terminamos acá. También quiero compartirles, no se me quede en el tintero. No quiso abrir, ¿qué pasó? Ve, tan raro. Dices que ya no acepta Bueno. respuestas. Ya no acepta respuesta. Por lo que no lo había dado. Esperen un momento. Hágale, profe. Menos mal se dieron cuenta. Es que no lo he activado. Ya, ahora sí, listo. Estoy tratando de abrir acá esta imagen, pero no me deja abrir, entonces la voy a abrir acá por WhatsApp. Aquí está. Compañero nos compartió esta parte y esto también sirve. Lo que les expliqué, esto es para una L900, lo que hablamos hoy, pero también sirve para una L90A y sirve para una L300. Yo esta parte pues está en... no, sí está en español. Las voy a compartir a ustedes al grupo, por favor, para que la tengan muy pendiente. Este es un compañero que no la compartió, compañero del grupo, muy amablemente. Se las voy a compartir, obviamente, con el resto de material de apoyo y los videos y la grabación del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. No, señor, a la orden, compañero. ¿Alguna Listo, duda, alguna pregunta mientras que voy para la grabación? Muchas gracias. Pues, profe, para mí que no soy Gracias, mecánico, me pareció muy interesante la explicación.